Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí para compartir junto a ustedes entonces la clase número 2 de nuestra materia de sectas falsas, ¿ya? Y vamos entonces con nuestro material y la Biblia en mano para poder hoy estudiar, ¿verdad?, otra secta, ¿ya? Que son los bien conocidos testigos de Jehová, ¿ya? La clase anterior, ¿verdad? Vimos la introducción entonces a la secta y también la secta de los mormones. Hoy vamos a hablar acerca de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que son una importante secta también en Chile y en el mundo. Ya hemos visto un gran crecimiento ya en estos últimos años de esta secta. Y vamos a ver por qué entonces han crecido tanto, ¿verdad? Y cuáles son sus principales, ¿verdad?, doctrinas, en qué ellos creen, ya qué es lo que ellos, ¿verdad?, predican o enseñan, ¿ya? Y antes de entrar, ¿verdad?, entonces a ver y analizar la doctrina, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, tenemos que ver el fondo histórico, cómo se originó esta secta. Vamos entonces a la introducción de nuestro material en la página número 2. Dice, muy parecido a los mormones, los testigos de Jehová, no sé cuál Jehová, ¿verdad? Seguro no el de la Santa Biblia, se presentan como personas amables y acogedoras. Ellos utilizan su propia y privada, ¿verdad?, traducción e interpretación de la Biblia y logran llevar a las personas a la confusión y después demostrarles el verdadero camino según ellos, ¿ya? Si hay una regla general, ¿verdad?, en toda esta secta, ¿verdad?, es que siempre tienen su propia interpretación, ¿verdad?, de la escritura, sobre todo los testigos de Jehová, utilizando textos fuera de contexto, torciendo textos, ¿verdad?, para que puedan decir lo que ellos piensan, lo que ellos creen. También, ¿verdad?, como dice acá, tienen su propia traducción, ¿verdad?, la traducción del Nuevo Mundo, de la Sagrada Escritura, ¿ya?, que es la traducción, ¿verdad?, de ellos, de los testigos de Jehová, y es una Biblia, ¿verdad?, totalmente, por así decirlo, ¿verdad?, adulterada, ¿ya? Fuera de eso son, como dice acá, malabaristas en cuanto al uso de la Biblia. Afirman ser la única iglesia que está en lo cierto y que todas las demás están erradas y son obras de Satanás, ¿ya? Esta es la otra palabra cliché, ¿verdad?, que ellos utilizan, que son la única iglesia verdadera, que todas las demás, ¿verdad?, denominaciones están equivocadas. Sobre todo, ¿verdad?, la iglesia católica o de corte, ¿verdad?, pentecostal. Su programa de adoctrinamiento comienza con la introducción de libros o folletos, que prosigue con la segunda visita, el estudio de los libros folletos y después la asistencia al salón del reino. Ellos trabajan mucho, ¿verdad?, en base a la enseñanza y de visitar las casas, ¿ya? Hacen un trabajo de joyería, como se dice así, de relojería, ¿verdad?, visitando las casas y adoctrinando a los nuevos, ¿verdad?, discípulos, ¿ya? Hasta posteriormente entonces introducirlo en lo que es el salón del reino, así como ellos le llaman, ¿verdad?, a sus templos. La asistencia a reuniones de trabajo, distribuir folletos y llega hasta el bautismo, ¿ya? Son muy fuertes también en el evangelismo, ¿verdad?, de la calle, ¿ya? Ellos dan mucho énfasis al trabajo de la calle. A veces vemos, ¿verdad?, hasta personas de edad ya repartiendo folletos de los testigos de Jehová, ¿verdad?, o material. Después vamos a ver por qué, ¿verdad?, ¿ya? Y una de las razones principales, ¿verdad?, es porque ellos creen la salvación por obra, ¿ya? Le enseñan a sus miembros, ¿verdad?, que tienen que salir a repartir la revista Atalaya o Despertar para poder ser salvos, ya que eso hace parte también, ¿verdad?, fuera de hacer parte de los testigos de Jehová, la única iglesia verdadera, como ellos enseñan, también le enseñan, ¿verdad?, que tienen que difundir el reino, ya el reino de Dios acá en la tierra. Y por eso, ¿verdad?, que vemos que dedican tanto tiempo a salir, ¿verdad?, en las estaciones de metro, ¿verdad?, en las casas, repartiendo sus materiales para evangelizar o dar a conocer, ¿verdad?, su nueva doctrina. Dan énfasis al estudio de su literatura, mientras que los evangélicos tenemos la Biblia como la única regla de fe y práctica, ¿ya? Fuera de la traducción, ¿verdad?, que ellos tienen, ya esta traducción toda adulterada, ellos también tienen libros y ofrecen, ¿verdad?, libros que para ellos, según ellos, ¿verdad?, y según su fundador, son claves para poder entender la escritura. De lo contrario, ¿verdad?, no se puede entender la palabra del Señor si no se estudia estos libros. Bien, artículo histórico. Aquí vamos a mostrar, ¿verdad?, lo que es la historia ya de este movimiento llamado los Testigos de Jehová. Vamos a ver cómo es que se originó
esta secta, ¿ya? Para entender el origen de los testigos de Jehová, debemos trasladarnos al pasado, en la historia. Al inicio de sus fundadores, lo que pensaban, de dónde venían, y detalles de sus vidas que nos muestran la historia de los testigos de Jehová, conocidos también como russellistas, ¿ya? Charles Taze Russell, ¿ya? El que con el paso de los años sería el fundador de los testigos de Jehová, nació en el año de 1852 en Pittsburgh, Estados Unidos, ¿ya? En el seno de la iglesia presbiteriana, ¿ya? Entonces, Charles Russell, ¿verdad? Nace en 1800, ¿verdad? 52, como dice acá, ¿ya? En Pittsburgh, Estados Unidos. Es el fundador, entonces, de este movimiento, ¿verdad? De los testigos de Jehová, ¿ya? Se crió, ¿verdad? En medio, ¿verdad? Del seno, ¿verdad? De la iglesia presbiteriana. O sea, viene, ¿verdad? De el seno de una iglesia protestante cristiana. Fíjese usted que casi todo esto, ¿verdad? Como vimos también la semana pasada, ¿verdad? Vimos también, ¿verdad? Que el fundador del mormonismo, ¿verdad? Joseph Smith, también, ¿verdad? Sale de una iglesia cristiana, ¿ya? Después dice, fue miembro de la iglesia congregacional, que también, ¿verdad? De corte protestante, e ingresó en la iglesia adventista. ¿Ya? Él sale entonces, cuando ya cumple una cierta edad, ¿verdad? De la iglesia presbiteriana, ya pasó también por la iglesia congregacional, pero con la iglesia, ¿verdad? Que más se identificó, ya fue con la iglesia adventista. Ahora, hay aquí, ¿verdad? Un motivo por el cual él se identifica, entonces, ¿verdad? Y finalmente se queda en la iglesia adventista un buen tiempo. Es porque la iglesia adventista, ¿verdad? Y ¿cuánto se llama cuánto se llama fundador, ¿verdad? Daba mucho énfasis ya a lo que era el advenimiento o la venida del Señor, ya daba mucho énfasis a la parte escatológica, y esto llamó la atención ya de Russell, ya de Charles Russell, y queda ahí entonces la iglesia adventista y abraza entonces esta doctrina, verdad, adventista. A los 17 años de edad, cuando se debatía en medio de serias dudas de su fe, se reencontró con la fe en la inspiración, dice, de la Escritura, a través de un sermón adventista. A partir de entonces comenzó a estudiar fervorosamente, dice la Biblia, llegando a la conclusión de que la creencia en el infierno no estaba fundada en el texto bíblico y que el fin del mundo estaba próximo, ¿ya? Ahí está con letras rojas, se interesaba principalmente en los temas escatológicos, como la inminente venida del Señor, ¿ya? Esto fue lo que entonces, aquí como se dice, enganchó, ¿verdad? Charles Russell con este tema, ¿verdad? De escatología, que era la venida del Señor. Esto le apasionaba a él, ¿verdad? Entonces él abraza ya esta doctrina. Después sostuvo que los hombres, al interpretar la Escritura, hemos falseado ya el sentido de la palabra de Dios. Él empezó entonces, él sale, ¿verdad? De la iglesia adventista al tiempo después, ya porque Müller, ¿verdad? Que era el fundador de la iglesia adventista, dio una fracasada, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar la próxima semana, profecía de que el Señor venía en una fecha indicada, justamente en el tiempo, ¿verdad?, de Charles Russell. Y esto, lógicamente, no se cumplió. Pero, en vez de abrir los ojos Russell, ¿verdad?, Charles Russell, ya, con esta señal equívoca, ya, de Miller, él continuó adelante, ya, continuó adelante y creó entonces así su propio grupo, ya, de estudio de la Biblia. Dicen, empezó a reunir a un grupo a estudiar lo que él creía. En 1874 el grupo recibió el nombre de Torre del Vigía, ¿ya? Así se llamó entonces el primer grupo que Charles Russell formó, ¿ya? No se llamó inmediatamente entonces Testigos de Jehová. Después se llamó Aurora del Milenio. Después se llamó Asociación del Púlpito del Pueblo, eso en 1909. Después Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia, ¿ya? En 1914. Y finalmente entonces se le dio el nombre de Testigos de Jehová. Ahora ustedes se preguntarán, ¿verdad?, ¿por qué tanto nombre? ¿Por qué cambió constantemente, ¿verdad?, de nombre? Debido, ¿verdad?, a los constantes escándalos, ya tanto inmorales, ¿verdad?, ya y económicos que Charles Russell tenía. Tuvo que ir cambiándole, ¿verdad?, de nombre, ¿ya? O sea, del principio, ¿verdad?, esta organización, ¿ya?, o denominación, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad?, está envolvida en escándalo. Su esposa, dice, lo abandonó en 1913 por adulterio y tuvo problemas con la justicia por escándalos financieros.
Ya, o sea, no era un buen pastor, ¿verdad? No era un buen obispo, como vemos en la escritura sagrada, ¿verdad? Que uno de los requisitos, ¿verdad? de, del obispo, ¿verdad? Es ser hombre de una sola mujer, de una sola esposa, ¿verdad? Etcétera. Hay una serie de requisitos morales, ¿verdad? Que el obispo o el pastor tiene que tener. Y Charles Russell, ¿verdad? Como vemos acá, no cumplía, ¿verdad? Con estos requisitos bíblicos, ¿ya? Entonces, ¿verdad? El 1931 entonces se crea, ¿verdad? Esta organización llamada los Testigos de Jehová. Y su fundador entonces es Charles Taze Russell, ¿ya? Russell era un hombre muy carismático, dice, e inteligente, que rápidamente, ¿verdad?, su movimiento creció y estos famosos estudios bíblicos se multiplicaron. Ya comenzó en las casas, ¿verdad?, haciendo estudios bíblicos, ¿verdad? Y el tema de enganche, ¿verdad?, era la inminente venida del Señor. ¿Ya? Y esto llamó lógicamente, ¿verdad?, la atención, ¿verdad?, de la gente. Por eso que la gente enganchaba, ¿verdad? Y engancha hoy en día, ¿ya? Porque ellos van por las casas hablando sobre un reino de Dios acá en la tierra, ¿ya? Y que van en un futuro lejano, ¿verdad? Van a poder reencontrarse con sus familiares que murieron, aun cuando murieron, ¿verdad?, sin aceptar a Cristo en pecado, pero va a haber una segunda oportunidad. Eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ¿verdad?, la gente que está en angustia, que está pasando por problemas, engancha, ¿verdad?, con esto, ¿ya? Ellos al ver crecer el movimiento comenzaron a organizarse de forma más formal y en 1834 crearon la Sociedad de la Torre del Vigía y posteriormente llevó a este movimiento que conocemos hoy como los Testigos de Jehová. ¿Ya? ¿Por qué ellos se hacen llamar Testigos de Jehová? Interesante esto. Ellos se toman del pasaje de Isaías capítulo 43, versos 10 al 12, donde Jehová le dice a Israel, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ¿ya? Pero ellos dicen que no, que Dios le está hablando a ellos, porque ellos, ¿verdad?, son entonces los verdaderos testigos, ¿ya? Entonces ellos se toman de este texto bíblico para decir que ellos son, ¿verdad?, los verdaderos testigos de Jehová, que primero fue Israel, pero ahora son ellos, ¿ya? Entonces ellos se toman de este texto, ¿verdad?, para hacer llamar su congregación, ¿verdad?, bajo este título, este nombre. A todo esto también hay que añadir que Russell era masón, ¿ya?, ocupando un importante cargo dentro de esta secta. Bueno, más adelante cuando en unas clases más, ¿verdad?, también vamos a estudiar la secta de la masonería. Y vamos a ver, ¿verdad?, que la masonería es una secta, ¿verdad?, que tiene un trasfondo, ¿verdad?, diabólico, ¿ya? Tiene un trasfondo satánico. Bueno, Russell, ¿verdad?, hacía parte del movimiento masón. Usted se preguntará, pero ¿cómo una persona, ¿verdad?, que se hace llamar cristiana, que estudia la Biblia, puede hacer parte de la masonería? ¿Ya? Eso se debe, ¿verdad?, al poder, ya, que ellos alcanzan con la masonería. Ya recordemos que las personas que hacen parte de la masonería son personas, ¿verdad?, acaudaladas, ricas, ¿verdad?, y con mucho poder. Hasta el día de hoy en su tumba hay símbolos masones. Ahí ustedes ven ahí, ¿verdad?, en la fotografía ahí, ¿verdad?, la tumba de Russell, Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, en forma de pirámide y con símbolos, ¿verdad?, que son masones. Se dice, ¿verdad?, que incluso Charles Russell alcanzó un alto grado, porque la masonería tiene grado, ¿ya? Que Charles Russell alcanzó un alto grado dentro de la masonería, ¿ya? O sea, por una parte estudiaba la Biblia, hablaba de Dios, ¿verdad?, por otra parte practicaba la masonería. Dice la historia que Russell publicó 6 tomos de estudio en las escrituras con respecto a los cuales escribió. Estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Son tan importantes como la Biblia. Bueno, fuera a crear, ¿verdad?, los grupos de estudios bíblicos, él creó sus propios libros de interpretación de la escritura, imagínense usted, ¿ya? Y era tanta, ¿verdad?, la vanidad y la soberbia de este hombre, ¿verdad?, que llegó a decir que estos libros, ¿verdad?, eran indispensables para entender el plan divino, ¿ya? Y que son tan importantes, tan inspirados, ¿verdad?, como la Biblia. Incluso llegó a decir, ¿verdad?, que si una persona dejaba de estudiar los libros de él durante 2 años, aunque estudiase la escritura, ¿verdad?, iba a caer en una profunda oscuridad. O sea, ahí vemos el grado de vanidad, ¿verdad?, de este hombre. Mientras tanto, el caudillo religioso estaba pasando por algunas pruebas personales. Tuvo que sufrir varios procesos judiciales, uno por inmoralidad,
otro por negocio fraudulento y uno por divorcio. Perjuró ante el tribunal afirmando primero que sabía griego, dice, ¿ya? Y dando pruebas después de que no lo sabía. Le vendía a los fieles a un precio exorbitante trigo milagroso, que según él debía producir 15 veces la cosecha del trigo normal. Pero se descubrió, ¿verdad?, que no daba más rendimiento que el trigo ordinario. De la misma forma vendía también frijoles mileniales y semillas maravillosas de algodón. Y a los que estaban en la verdad les vendía remedios para curar apendicitis, tifoidea y cáncer, ¿ya? O sea, era terrible para los negocios, ¿ya? Era tremendo para los negocios. Entonces, ese era, ¿verdad?, Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Él también dio algunas predicciones, ¿verdad?, que fallaron, que no se cumplieron. Veamos algunas de las predicciones de Russell que no se cumplieron, porque él se hacía llamar también, ¿verdad?, profeta. ¿Ya? Ojo con esto, porque hoy en día muchos se hacen llamar, ¿verdad?, profeta, y a veces, ¿verdad?, dan predicciones que no se cumplen. Primero, Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Cuando la Biblia habla, amado hermano, ¿verdad?, del tiempo de los gentiles, está hablando, ¿verdad?, del gobierno gentil. ¿Ya? Gentiles se le llamaba, ¿verdad?, Goy en hebreo, ¿verdad?, se le llama a las personas que no hacen parte del pueblo de Israel en hebreo. ¿Ya? La palabra Goy quiere decir, ¿verdad?, nación o gentil, ¿ya? Persona que no hace parte del pueblo hebreo. Y el tiempo de los gentiles, ¿verdad?, tiene que ver con un tiempo escatológico, dentro del plan escatológico, ¿verdad?, en que los gentiles gobiernan sobre la tierra y no Israel. ¿Ya? Y el tiempo de los gentiles comenzó ¿cuándo? Cuando Israel, ¿verdad?, es llevado cautivo a Babilonia hasta nuestros días. ¿Y va a terminar cuándo? Cuando Cristo vuelva a reinar sobre la tierra. Ahí se termina el tiempo de los gentiles. Pero según Russell, ¿verdad?, dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Eso no se cumplió, pues hasta el 1967 una parte de Jerusalén estaba en posesión de los gentiles. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, pues, ¿ya? Israel no gobierna sobre las naciones. Todavía no se ha cumplido, ¿verdad?, el tiempo de los gentiles. Punto número 2. En 1889 escribió: dentro de los próximos 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Esto hubiera sucedido en 1915. Ya tampoco se cumplió. Los gobiernos siguen, ¿verdad?, gobernando, ¿verdad?, sobre la tierra. No han sido derribados. Punto número 3. Tercera profecía fallida. Para el año 1914 se acabaría la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Estamos al 2020, ¿verdad?, y todavía la Iglesia Católica Romana tiene tanto poder como en la época, ¿verdad?, de Charles Russell. Cuarta profecía fallida. En 1914 todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidos. Vemos que tampoco, ¿verdad?, se cumplió. Y el mismo año, el año 1914, marcaría el fin del mundo. ¿Ya? O sea, también profetizó el fin del mundo, de la humanidad, en el sentido de que el orden social y político pasaría. Russell, como dice la escritura, es un falso profeta. ¿Ya? O sea, si los testigos de Jehová, hermanos, de la época de Charles Russell, que lo seguían, hubieran prestado atención a estas palabras de Deuteronomio capítulo 18, verso 20, hoy no existiría ya el movimiento de los testigos de Jehová. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios ajeno, el tal profeta morirá. ¿Ya? O sea, el profeta, ¿verdad?, debía ser muerto en la época ya de Moisés, ¿verdad?, si daba una falsa profecía. ¿Ya? Y aquí vemos que Russell dio bastantes profecías, ¿verdad?, que no tuvieron cumplimiento. Pero, lógicamente, si usted es un testigo de Jehová del siglo nuestro, ¿verdad?, ¿ya?, de nuestro año, nuestra época, le habla sobre esto, ¿verdad?, él no tiene conocimiento de esto. Si usted le habla del fundador Charles Russell, de sus fallidas profecías, ¿ya?, y de la dudosa interpretación de sus libros, ¿verdad?, él no tiene idea, ¿no? Él no tiene idea, porque muchas veces este tema, ¿verdad?, dentro de los testigos de Jehová es vetado y se desconoce la historia del fundador, ¿verdad?, Charles Russell. Los escritos de Russell, ¿ya? Página número 8. Russell dijo: los 6 tomos de los estudios de la escritura constituyen prácticamente la Biblia. No son únicamente un comentario acerca de ella, sino que son la propia Biblia. No se puede descubrir el plan divino tan solo estudiando la Biblia. O sea, aquí vemos, ¿verdad?, el grado de presunción entonces de Charles Russell, ¿verdad? Y de hecho ustedes van a ver, ¿verdad?, siempre a estos testigos de Jehová con un maletín lleno de libros, fuera de su Biblia, ¿verdad?, la escritura que ellos tienen, ¿ya?
Entre otros libros que se publican, sin nombre de autor, encontramos lo siguiente. Traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Ya? Estudio de las Escrituras. Sea Dios verdadero, contiene gran parte de la falsa enseñanza. La verdad que conduce a la vida eterna, o el conocimiento que lleva a la vida eterna. En la portada del librito dice, ¿qué debes hacer para conseguirlo? La respuesta es obtener una clase especial de conocimiento. Ya, miren, esto se parece mucho a los grupos agnósticos, o gnosticismo, o gnosis, que quiere decir conocimiento. Los agnósticos, ¿verdad?, enseñan que para poder alcanzar un grado de espiritualidad o salvación hay que tener un grado de conocimiento, hay que tener clave de interpretación. ¿Ya? Y aquí vemos que los testigos de Jehová, en el punto 4, ¿verdad?, hacen lo mismo. ¿Ya? O sea, ellos le enseñan a la gente, ¿verdad?, que para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar, ¿verdad?, y ser parte del reino de Dios, tienen que tener un tipo de conocimiento. 5. La buena nueva del reino. Es un resumen de la doctrina de la secta. 6. Del paraíso perdido al paraíso restaurado. ¿Ya? Ellos le dan mucho énfasis al reino de Dios y al paraíso acá en la tierra. En sus portadas, en su revista podemos ver, ¿verdad?, que dan mucho énfasis a este tema. 7. La verdad os hará libre. Ya, estos fueron los libros entonces que Charles Russell, ¿verdad?, escribió, según él, ¿verdad?, para poder interpretar las escrituras. Charles Russell murió el 31 de octubre de 1916. Estamos en la página número 8 entonces. Acá tenemos, ¿verdad?, la traducción del Nuevo Mundo, ¿ya?, de la Sagrada Escritura, según ellos. ¿Ya? Según ellos, ¿verdad?, se ocuparon los mejores, ¿verdad?, intérpretes, ¿ya?, y personas que hablaban el griego y el hebreo para poder hacer la traducción correcta, porque todas las demás traducciones estaban mal. Sin embargo, ¿verdad?, déjeme decirle que la traducción del Nuevo Mundo, la Sagrada Escritura, la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿verdad?, es una Biblia que tiene una infinidad, ¿verdad?, de textos torcidos, manipulados. E incluso hay parte de la Biblia que ellos le han quitado textos, versículos. Así que no es una traducción perfecta. Y usted, ¿verdad?, en su casa no debería tener este libro porque es un libro, ¿verdad?, falso. Es un libro, ¿verdad?, adulterado. ¿Ya? La Biblia de los Testigos de Jehová, llamada la traducción del Nuevo Mundo, TNM, ¿ya?, es considerada por los miembros de esta organización como la más exacta y mejor traducida del mundo. Déjeme decirle que es la peor, ¿ya? Y lo han dicho grandes teólogos. Incluso, ¿verdad?, para ir más lejos, esta traducción de ellos, ¿verdad?, no es reconocida por la Sociedad Bíblica Mundial. Porque para que ustedes sepan, cuando una persona ya hace una traducción, ¿verdad?, tiene que pasar, ¿verdad?, por mano, ¿verdad?, de eruditos, que hacen parte de, como dije anteriormente, ¿verdad?, hacen parte de la Sociedad Bíblica, ya, mundial. Sobre todo acá nosotros tenemos, ¿verdad?, la Sociedad Bíblica Chilena. Tienen que pasar, ¿verdad?, por un estudio, por un análisis, para luego recibir la aprobación. Bueno, la traducción del Nuevo Mundo, la Sagrada Escritura, nunca pasó por manos de la Sociedad Bíblica, ¿verdad?, y no fue reconocida. Al contrario, ha sido criticada, ¿verdad?, por ser una mala traducción. A pesar de esto, son notables los errores de traducción, dice, denunciando tanto por los eruditos católicos como por los protestantes. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo, porque aquí, hermanos, si yo me pongo a analizar todos los textos que ellos tienen torcidos, nos pasamos toda la clase. ¿Ya? Pero vamos a analizar solamente un texto para ponerle un ejemplo. Dice en Juan capítulo 1, verso 1, ¿ya? Dice, los testigos de Jehová no aceptan la doctrina de la Trinidad. Aceptan que Cristo es Hijo de Dios, pero no Dios mismo, sino el arcángel San Miguel. Ya eso lo vamos a ver más adelante en la doctrina de los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero de introducción, ¿verdad?, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad y no creen que Cristo, ¿verdad?, es Dios. Vemos en Juan capítulo 1, verso 1, en nuestras Biblias, Reina Valera 1960, o traducción, cualquier otra traducción, ¿verdad?, que es reconocida por la Sociedad Bíblica, dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En la 1960 nuestra, que es más común, ¿verdad?, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ya? Así dicen nuestras traducciones. Ahora, veamos la traducción del Nuevo Mundo, dice, ya que la traducción de los testigos de Jehová. En el principio la palabra era, dice. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. ¿Ya? O sea, ellos omiten, ¿verdad?,
varias palabras, manipulan el texto, lo tuercen para que el propio texto, ¿verdad?, no reconozca que Cristo es Dios, ¿ya? Y por último, ¿verdad?, claramente al final no reconoce que Cristo es Dios, porque colocan la palabra Dios con D mayúscula. Fíjense entre el texto de arriba, ¿verdad?, y en el de abajo. En el de arriba, ¿verdad?, está con D mayúscula, reconociendo que la palabra, o sea, Cristo. ¿Quién era la palabra? Cristo. ¿Ya? Porque él estaba con el Padre en el principio creando todas las cosas. La palabra, ¿verdad?, era Dios, pero abajo, ¿verdad?, colocan con D minúscula. ¿Ya? Como que fuese un Dios inferior. ¿Y esto por qué, hermano? Porque ellos no reconocen la divinidad de Cristo. ¿Ya? O sea, vemos entonces que aquí, ¿verdad?, está claramente, ¿verdad?, manipulado el texto. En el pasaje anterior, según la traducción del Nuevo Mundo, hay dos adulteraciones. Primero, colocan Dios con minúscula cuando se refiere a Cristo, distinción que no hace el texto griego original. Y segundo, agrega un antes de Dios, dice, el cual no aparece tampoco en el texto griego. ¿Ya? Y según ellos, ¿verdad?, esta traducción se hizo a partir, ¿verdad?, de los originales griegos. ¿Ya? Entonces vemos, ¿verdad?, que la Biblia de ellos, ¿verdad?, es una Biblia totalmente adulterada que ni siquiera deberíamos tener, ¿verdad? A modo de consulta, podríamos tenerla, ¿verdad? Como en el caso mío, yo la tengo en mi biblioteca a modo de consulta para ver los errores, ya que tiene este libro, pero no lo tengo como un libro, ¿verdad?, espiritual, el cual yo deba leer, estudiar. Yo he visto cristianos, hermano, en sus casas, incluso cristianos yendo a la iglesia con esta Biblia, ¿ya? O sea, no deberían ni siquiera, ¿verdad?, tenerla, ¿ya? Por eso les digo, yo he visto cristianos teniendo abierta en su casa, ¿verdad?, esta traducción, que es una traducción totalmente deformada, adulterada. Principales doctrinas de los testigos de Jehová, ya que vamos a entrar en lo que es el tema doctrinal. Primero, los testigos de Jehová, ¿verdad?, niegan la divinidad de Jesucristo. O sea, niegan que, ¿verdad?, que Cristo es Dios. ¿Ya? Ellos, ¿verdad?, practican lo que ya estudiamos en historia eclesiástica, ¿verdad?, la doctrina del arrianismo. ¿Ya? Arriano, como estudiamos, ¿verdad?, fue un obispo, ¿verdad?, del siglo IV, ¿ya?, que negaba la divinidad de Cristo. Ahora, si hay un punto a favor, ¿verdad?, también, que hay que reconocer de Arriano, a pesar que Arriano, ¿verdad, hermano?, negaba la divinidad de Cristo, reconocía, creía en el Padre, ¿verdad?, ¿ya?, tampoco creía en la divinidad del Espíritu Santo, ni en la divinidad de Cristo, pero Arriano, hermano, nunca manipuló la Biblia, nunca adulteró la Biblia, cosa que han hecho, ¿verdad?, los testigos de Jehová. El problema de Arriano, ¿verdad?, y la doctrina de Arriano fue tan errónea, ¿ya?, tan maliciosa, ¿verdad?, que vemos que se extendió hasta nuestro día, y que los testigos de Jehová vienen siendo, ¿verdad?, unos sucesores, ¿verdad?, ya, los sucesores de Arriano, niegan la divinidad de Jesucristo. ¿Ya? Dicen ellos en su libro Despertar, en la revista Despertar, del 8 de diciembre de 1998, en la página 8, dicen: Jesús, ¿ya?, fue la primera y única creación directa del Todopoderoso, quien lo formó en el cielo hace incontables siglos, antes que los ángeles y el mundo físico. Se le llama por ello el unigénito de Dios. ¿Ya? O sea, que ellos dicen, ¿verdad?, acá, que Jesús fue una criatura creada, al igual que los ángeles. O sea, lo coloca a la altura de los ángeles. ¿Ya? O sea, ellos están diciendo acá, ¿verdad?, que Jesús fue creado y que no es Dios, sino que es un ángel. De hecho, ellos creen, ¿verdad?, que el arcángel Miguel, ¿verdad?, es Jesús. ¿Ya? Que el arcángel Miguel, ¿verdad?, es Jesús, y que fue creado, ¿verdad?, muchos siglos antes que el mundo viniese a existir y que los ángeles viniesen a existir. Por ejemplo, ellos citan, ¿verdad?, de la traducción, ¿verdad?, de la Biblia de ellos, ya la traducción del Nuevo Mundo, la Sagrada Escritura, Colosenses 1.15, ¿verdad?, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Ya? Ellos citan, ¿verdad?, pero a la vez malinterpretan este texto, porque aquí lo que está diciendo, ¿verdad?, que él es la imagen. O sea, quien ve a Cristo, ¿verdad?, ve a Dios, del Dios invisible. O sea, él es tan igual como Dios. El primogénito de toda la creación. O sea, ¿qué quiere decir la palabra primogénito, hermano? El primero. O sea, Cristo tiene, ¿verdad?, la primacía, pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que Cristo fue creado como una criatura, ¿verdad?, como los ángeles.
quiere decir, ¿verdad?, que Él es el primero, ¿ya? Que Él estaba con el Padre en el principio. Vemos el ejemplo también B. Jesús fue siempre subordinado al Padre y nunca mencionó que Él era todopoderoso. Y ellos citan Juan capítulo 14, verso 28. Oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, ¿ya?, de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Ya? Traducción del Nuevo Mundo. Ya, ahora, ¿por qué ellos malinterpretan este texto de Juan capítulo 14, verso 28? Lógico, porque Jesús, ¿verdad?, cuando estaba acá en la tierra estaba en su humanidad, ¿ya? Estaba con su doble naturaleza, tanto humana como divina. Y lógicamente, si estaba en su humanidad, estaba sujeto acá, ¿verdad?, al Padre, pero Él seguía siendo Dios. Ahora, un ejemplo claro para contrarrestar, ¿verdad?, el error de los testigos de Jehová, aunque yo podría citarles mucho acá en esta hora, ¿verdad?, pero les voy a mostrar claramente que Jesucristo es Dios. Vamos a Isaías capítulo 40. Abra su Biblia ahí en Isaías capítulo 40. Vamos a leer un texto, ¿ya?, que anuncia la venida de Cristo, ¿verdad?, y que demuestra que Jesús es Dios. Isaías capítulo 40. Dice, verso 3, vos que clama en el desierto, preparad camino, presta atención, a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vuelvo a repetir, vos que clama en el desierto, preparad camino, no dice a Jesús, dice a Jehová. Enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Verso 5. Y se manifestará la gloria de ¿quién? De Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es el libro de Yeshayahu, ¿verdad? Isaías, en hebreo, ¿verdad? Capítulo 40, verso 3 al 5. Miren que acá, ¿verdad?, el profeta Isaías, 700 años antes que Jesús viniese, ya estaba profetizando sobre su venida. Y cuando se refiere, ¿verdad?, a la persona de Cristo, se refiere como a Jehová, como a Dios. Y estas palabras, hermanos, se cumplieron en la boca de Juan el Bautista. Cuando él dijo, ¿verdad?, y vino predicando ya sobre Judea, diciendo, ¿verdad?, vos que clama en el desierto. Yo soy el heraldo que viene a proclamar la venida, ¿verdad?, de Jehová, la venida del Señor. Entonces ahí vemos un texto claramente, ¿verdad?, que nos muestra, ¿verdad?, de que Cristo es Dios. ¿Ya? Jesucristo siendo anunciado por Juan el Bautista y por el profeta Isaías como Jehová, como el propio Dios que venía. Si Jesús no hubiese sido Dios, ¿verdad?, el profeta Isaías hubiera dicho, vos que clama en el desierto, preparad el camino al arcángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová que Jesús es. Pero ahí se está refiriendo, ¿verdad?, a Jehová, a Dios, ¿ya? Y podría citarle, ¿verdad?, un montón de textos más, ¿verdad?, mostrándole a usted, ¿verdad?, que, como por ejemplo Romanos capítulo 9, verso 5, como Tito 2.13, 1 Timoteo 3.16, que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, en su casa, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Vamos a leer uno más, Apocalipsis 1.8, ¿ya?, que nos muestran la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, ¿ya? Cristo también es Dios, es divino. No es simplemente, ¿verdad?, el arcángel Miguel, un espíritu, como enseñan, ¿verdad?, los testigos de Jehová. Miren lo que dice Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Ah? El Shaddai. ¿Ah? Ese título, ¿verdad?, de todopoderoso, ya que viene la palabra Shaddai, ¿ya?, el todopoderoso, Shad, pecho, ¿verdad?, en hebreo, es un título que se le daba a Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Y mire el Cristo aquí de lo que dice que Él es el todopoderoso. O sea, Cristo es Dios, por hermano. Cristo es Dios. Entonces aquí se equivocan, ¿verdad?, los testigos de Jehová.
según la doctrina, ¿verdad?, que ellos niegan, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ya? Ellos niegan la doctrina del Espíritu Santo. Ellos dicen, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad?, es una fuerza activa. Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es como un viento, ¿ya? Pero que no es Dios. Error también, ¿verdad?, de Arriano. Arriano también, ¿verdad?, negaba la divinidad del Espíritu Santo. Al igual, ¿verdad?, que los testigos de Jehová. Pero existen muchos versículos bíblicos que apoyan la divinidad y persona del Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo es Dios, lo vemos en Hechos capítulo 5, verso 1 al 4, cuando Ananí y Zafira intentaron, ¿verdad?, burlarse, ¿verdad?, de Pedro, de la iglesia, engañarlos, ¿verdad? Pero, ¿qué le responde Pedro? ¿Ya? Sin embargo, cierto varón por nombre Ananías, junto con Zafira, su esposa, vendió una posesión, dice, y retuvo secretamente parte del precio, de lo cual sabía también su esposa, y trajo solo una parte y la depositó a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué te ha envalentonado, dice, Satanás? Esta es una traducción, ¿verdad?, por si acaso, católica, ¿ya? De la Biblia que estoy utilizando acá, ¿ya? ¿Por qué la he ocupado porque es más clara, ¿ya? ¿Por qué te ha envalentonado Satanás, dice, a tratar con engaño al Espíritu Santo y a retener secretamente parte del precio del campo, mientras permanecía contigo? ¿Ya? Ahora creo, no, este no es una traducción, hermano, disculpe, perdónenme, aquí yo me confundí. Este no es una traducción católica, esta es la traducción, ¿verdad?, de los testigos de Jehová. Si ustedes se fijan ahí, al costado derecho, donde está el signo más, al lado, ellos escriben la palabra espíritu, ¿ya?, con minúscula, porque no reconocen, ¿verdad?, la divinidad del Espíritu Santo. No reconocen al Espíritu Santo como Dios, ¿ya? No lo reconocen como Dios, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad?, la traducción, ¿verdad?, en la traducción de los testigos de Jehová, ¿verdad?, la palabra espíritu está con minúscula, como que fuera simplemente un espíritu de un ángel, ¿verdad?, ¿ya?, común. Pero no, ¿verdad?, la traducción 1960, ¿verdad?, y la traducción original, la palabra espíritu, ¿verdad?, está con mayúsculas, porque reconoce que, ¿verdad?, el Espíritu Santo es Dios. Y en nuestra traducción, ¿verdad?, yo les voy a leerle nuestra traducción, la 1960, ¿ya?, que es una traducción, ¿verdad?, fiel al texto original de Hechos capítulo 5, verso 1 al 4, ¿ya? Dice así. Voy a leer solamente el verso 4. Reteniéndola, dice Pedro, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?, le dice Pedro. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Miren lo que dice acá. No han mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, ¿a quién engañaron ellos, verdad? A Dios mismo, al Espíritu Santo. Ellos le estaban, ¿verdad?, mintiéndole al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a Dios mismo. Por eso Pedro le dice, no has engañado a los hombres, sino a Dios. Pedro reconoce que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es Dios. Y podría citar otro ejemplo acá, ¿verdad?, ¿ya?, que muestran, ¿verdad?, cualidades, ¿ya?, que el Espíritu Santo tiene, ¿verdad?, que los seres humanos, las personas tienen, ¿ya? ¿Cómo? Por ejemplo, en Hechos 13:2 el Espíritu Santo habla. En Juan 14:16 el Espíritu Santo enseña la verdad. O sea, le enseña, uno lo guía a la verdad. Testifica por Cristo. Nombra obispo. Puede ser entristecido. O sea, todas estas, ¿verdad?, características que son propias de un hombre, de un ser humano, las tiene el Espíritu Santo. Esto demuestra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona y no una mera influencia, un viento, como dicen ellos. ¿Ya? El Espíritu Santo, ¿verdad?, es Dios. Es el propio Dios. ¿Ya? Porque Él habla. El Espíritu Santo, ¿verdad?, habla, enseña, guía. Se le puede entristecer. Usted, ¿verdad?, a una influencia. ¿Cómo usted va a entristecer una influencia? A un viento. No puede. El viento no se va a entristecer. Usted, para entristecer a alguien, tiene que entristecer, ¿verdad?, a una persona.
¿ah? A una persona, tiene que ser, ¿verdad? Una persona que tenga características, ¿verdad? De una persona, ¿ya? Por eso el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios. Ya, muy bien. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? El segundo error doctrinal de los testigos de Jehová, ¿verdad? Con referencia al Espíritu Santo. Otro error más, ¿verdad? De los testigos de Jehová, ellos niegan la Santísima Trinidad. De este error se desprenden todo lo demás. Los testigos no reconocen el misterio principal de la fe cristiana, la Santísima Trinidad. Sí reconocen como nosotros que hay un solo Dios, son monoteístas, ¿ya? Ellos no son politeístas, ¿verdad? No adoran muchos dioses, no son como los mormones, que creen que hay varios dioses, no. Son monoteístas, ¿ya? Pero no reconocen a las tres personas divinas. Por eso no son cristianos, por mucho que pretendan serlo. Antes de pasar a esto me gustaría volver un poco atrás, ¿ya? Con respecto al Espíritu Santo. Para mí, personalmente, escuchen lo que voy a decir. Para mí, personalmente, los testigos de Jehová no son cristianos. Escuchen bien lo que digo. No son cristianos. Y uno no debería recibirles la revista ni siquiera abrirles las puertas, ¿ya? No son cristianos. ¿Por qué razón? Porque no creen en el Espíritu Santo. Y al no creer en el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu de Dios. Ellos no tienen el Espíritu de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ellos no son cristianos, ¿ya? Y no podemos mirarlo como cristianos. Porque ellos no creen en el Espíritu Santo. Y al no creer en el Espíritu Santo, no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Así de simple. Bien, vemos entonces que ellos son monoteístas. O sea, adoran un puro Dios al igual que nosotros. Creen en Jehová Dios, creen en el Padre. Amén. ¿Ya? Pero no reconocen la Trinidad, no conocen al Hijo y al Espíritu Santo. Respuesta. Dios se revela, se da a conocer en la Biblia como Trinidad. Vemos en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Bautizado Jesús salió del agua y en esto se abrieron los cielos. Y vio al Espíritu de Dios, ¿ya? Que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o me complazco, ¿ya? Aquí vemos, hermano, tres personas. Dice un dicho, ¿verdad?, que no hay peor ciego el que no quiere ver. Aquí vemos a las tres personas. Vemos al Padre, ¿ya? Vemos al Padre hablando, este es mi Hijo amado. Vemos, ¿verdad?, al Hijo bajando a las aguas y vemos al Espíritu Santo bajando en forma de paloma, ¿ya? O sea, aquí vemos la Trinidad. Otro ejemplo, Mateo capítulo 28, verso 19. Id pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no sé cómo lo hacen aquí los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová cuando bautizan solamente en el nombre de Jehová. Pero la fórmula que Cristo dejó, ¿verdad?, es esta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí vemos la Trinidad. Las tres personas. El catecismo enseña, ¿verdad? ¿Ya? El catecismo enseña, la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. ¿Ya? No voy a entrar mucho en detalle en esto porque esto ya lo estudiamos en teología básica. Ya la doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Pero los testigos de Jehová niegan la Santísima Trinidad. Niegan también, ¿verdad?, los testigos de Jehová, la existencia del infierno. Según los testigos de Jehová, los condenados serán aniquilados, cesarán de existir. ¿Ya? O sea, ellos enseñan, hermano, ¿verdad?, que cuando la persona, ¿verdad?, muere, deja de existir. La persona, ¿verdad?, queda inconsciente. ¿Ya? Eso es lo que enseñan, ¿verdad?, los testigos de Jehová, que la persona pierde la conciencia. Ya no tiene, ¿verdad?, más noción, ¿verdad?, de las cosas. Deja de existir. Y el que hizo lo malo acá en la tierra, ¿verdad?, es extinguido y deja de existir. ¿Ya? Pero la Biblia dice, temed más bien a aquel que puede arrojar el cuerpo y el alma al infierno, dice Jesús. Hermano, si el infierno fuese algo real, si el infierno, ¿verdad?,
no existiese, Jesús nunca hubiera hablado, ¿verdad?, del infierno. De hecho, acá él lo dice, temed más bien a quien puede arrojar, aquel que puede arrojar el cuerpo y el alma al infierno. Jesús creía en el infierno y Jesús sabía que existía el infierno porque Él es Dios, por mano. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del rico y Lázaro? ¿Ya? Dice la palabra del Señor que el rico, ¿verdad? Lázaro fue al seno de Abraham, ¿verdad? Que era un lugar preparado antes de Cristo, ¿verdad? Para descansar, para ser consolado. Y el rico fue a parar, ¿verdad?, al Hades, al infierno, para ser atormentado. Jesús, hermano, no iba a enseñar en una parábola, ¿verdad?, algo ficticio, algo que no existía. Jesús hablaba de cosas, ¿verdad?, que él había visto, ¿ya? Que tenía conocimiento como Dios, ¿verdad?, de que existían. Jesús, claro que sabía del infierno. Claro que la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad?, era real, ¿ya? Y ahí tienen ustedes varias referencias que hablan, ¿verdad?, del infierno. Jesús, hablando del infierno, dice que allí es donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, es un tormento continuo. Marcos capítulo 9, verso 48. Vemos en la parábola, volviendo a la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Vemos que estando en el infierno atormentado el rico, ¿verdad?, se acordó de sus hermanos y le dice a Abraham, ¿verdad?, que mande a alguien allá para que les predique la palabra. O sea, el rico, ¿verdad, hermano?, en el infierno no estaba inconsciente, como enseñan los testigos de Jehová. No tenía más conciencia. ¿Ah? Como dicen los testigos de Jehová, no, estaba consciente. Sabía que sus hermanos estaban ahí arriba, ¿verdad? ¿Ya? Y que él estaba siendo atormentado por el fuego y que sus hermanos podían sufrir la misma suerte que él. Tenía conciencia. ¿Ya? No hay una aniquilación, ¿verdad?, como enseñan los testigos de Jehová, de la persona cuando muere. La persona sigue consciente, despierta a otro mundo, un mundo espiritual. Pero los testigos de Jehová, ¿verdad?, niegan la existencia del infierno. Según ellos, ¿verdad?, las personas cuando mueran van a resucitar y van a tener una segunda oportunidad durante el milenio. ¿Ya? Pero en ese trayecto, el rey lazo de tiempo, están inconscientes, dejan de existir. Niegan la inmortalidad del alma. Respuesta: si el alma no fuese inmortal, no hubiese vida eterna ni salvación. La Biblia nos habla de la vida eterna y de la salvación del alma. ¿Ya? O sea, el alma es inmortal. Lo que es mortal, hermano, ¿verdad?, es el cuerpo. Porque este cuerpo, ¿verdad?, del polvo fue tomado y al polvo volverá. ¿Ya? Es un cuerpo mortal que un día, ¿verdad?, va a ir al sepulcro y va a dejar de existir. Pero no así el alma. ¿Ya? Dice Hebreos capítulo 10, verso 39, el escritor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira, aquí habla, ¿verdad?, de preservación del alma. El alma es eterna, ¿ya? Lo que es pasajero es el cuerpo, pero el alma es eterna. Aquí se equivocan también los testigos de Jehová. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. ¿De qué muerte salvará un alma? Mira lo que dice acá, hermano. Aquí no está hablando del cuerpo, está hablando del alma. Dice: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, dice. ¿De qué muerte está hablando acá? De la muerte eterna, de la condenación eterna. O sea, cuando usted le predica a alguien la palabra y esta persona se convierte y deja el mundo, deja el camino de perdición, ¿verdad?, usted está salvando de condenación, de muerte un alma, hermano. El alma entonces es eterna. ¿Ya? Otro de los grandes errores, ¿verdad?, los testigos de Jehová prohíben las transfusiones de sangre. Han tenido muchos problemas con respecto a esto. Se fundamenta en la Biblia. En Levíticos capítulo 17, verso 11. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Perdón, Génesis 9:4. Fue la orden que le dio Dios a Noé cuando salieron, ¿verdad?, del arca. ¿Ya? Que no podían comer carne, ¿verdad?, porque hasta ese momento, ¿verdad?, se alimentaban de vegetales solamente, tenían una dieta vegetariana. Ahora que Dios les permite, ¿verdad?, una dieta más balanceada, ¿verdad?, una dieta también, ¿verdad?, de carne, pero les prohíbe, ¿verdad?,
beber la sangre. Ahora, ¿por qué les prohibía beber la sangre? Levítico 17:11 dice también, porque la vida de la carne está en la sangre, dice. Y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Dios les prohibía a Israel y a Noé beber la sangre de los animales? Porque en el colectivo judío, en el colectivo hebreo, hermano, por decirlo así, ¿ya? El alma, la vida, está en la sangre, ¿ya? Y la sangre Dios la utilizaba como vehículo para expiación de los pecados. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando una persona pecaba, ¿qué es lo que hacía? Llevaba al altar, ¿qué? Un animal. ¿Y qué se derramaba en el altar? La sangre. Y la sangre era el vehículo por el cual era un tipo, ¿verdad? De la sangre del Cordero de Dios que iba a venir futuramente, ¿verdad? Cristo, para morir por nosotros, para hacer expiación por nuestros pecados. Es por esta razón también que Dios prohibía, ¿ya?, el comer sangre de animales. Segunda razón también era porque los pueblos paganos de la época, en su rito, ¿verdad?, ¿ya?, en su rito diabólico, en su rito satánico, en su rito idolátrico, ¿verdad?, utilizaban la sangre animal y la bebían en su rito, ¿ya? En los ritos a Baal, a Moloch y todo eso, ¿verdad? Se derramaba sangre y muchas veces se bebía la sangre, como lo hacen hoy en día los macumberos, ¿ya? Los macumberos, ¿verdad? En Brasil, cuando van a consagrar a alguien, cuando van a consagrarlo al espiritismo, ¿verdad? O a la brujería, ¿verdad? Lo hacen muchas veces en sus ritos beber sangre humana. Entonces Dios prohibía esto. Tercera razón, ¿verdad? Porque en la sangre sabemos que muchas veces hay infecciones, enfermedades. Pueden producir enfermedades, por una cuestión también, ¿verdad?, de higiene. ¿Ya? Respuesta, Cristo nos enseñó que las antiguas prohibiciones de alimentos ya no tienen sentido en la nueva alianza. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. De todas formas, es difícil comprender cómo los testigos deducen de la prohibición de comer sangre de animales en el Antiguo Testamento. La prohibición contra las transfusiones de sangre, que precisamente busca salvar la vida humana. ¿Ya? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Lógicamente también en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, una de las cosas que se le exigió a los cristianos que iban a ser parte ahora de la iglesia, ¿verdad? Recordemos, y yo enseñé, ya en unas clases anteriores, que los gentiles que se convertían, ¿verdad?, y hacían parte de la iglesia cristiana, uno de los requisitos que se les pidió a ellos, ¿verdad?, era guardarse fornicación, ¿verdad?, y de beber sangre de animales. ¿Ya? Porque esto, les vuelvo a repetir, eran prácticas paganas. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, un cristiano no debería tomar sangre. No debería comer prieta. ¿Ah? Sangre animal. ¿Ya? Cuando usted, ¿verdad?, se mata a un animal, ¿verdad?, se le desangra. Se le desangra al animal, ¿verdad?, y se come la carne. ¿Ya? Pero un cristiano hoy, un cristiano bíblico, no debería comer sangre de animal. ¿Ya? Pero eso no tiene nada que ver, hermano, con salvar una vida, con una transfusión de sangre. Si una persona se está muriendo, ¿verdad?, y necesita una transfusión de sangre, ese es un acto de amor. Ahí, en ese caso, hermano, la vida humana está por encima del mandamiento. Y esto es algo que los propios judíos ortodoxos lo reconocen. ¿Ya? Los judíos ortodoxos tenían este problema también, esta disyuntiva. Por ejemplo, cuando una persona iba a ser atacada, ¿verdad?, o iba a ser perseguida en un Shabbat, ¿verdad?, en un día sábado, donde el judío tenía que guardar el sábado, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseñan los judíos, los rabinos hoy? La vida está por encima del mandamiento, en ese caso. La persona, si puede huir, ¿verdad?, si puede defenderse, tiene que hacerlo. No se va a quedar ahí quieta, ¿verdad?, esperando que lo maten. Y el propio Cristo enseñó esto. El propio Cristo enseñó esto. Jesús, ¿verdad?, recogía trigo, ¿verdad?, ¿ya?, en el Shabbat. Jesús, ¿verdad?, sanaba enfermo en el Shabbat. Y los fariseos le decían, tú estás transgrediendo la ley. ¿Y qué es lo que Jesús le decía? No, en estos casos, ¿verdad?, el ser humano, la vida, está por encima del mandamiento. Y no está contradiciéndolo. Y en el caso, ¿verdad?, de la transfusión de sangre es lo mismo. ¿Ah? Es lo mismo. Dios en ningún caso, ¿verdad?,
está prohibiendo con este mandamiento, entiéndalo usted, que la persona se haga una transfusión de sangre. Aquí los testigos de Jehová se equivocan y muchos han muerto, hermano, por esto. Dice, si tuviésemos que morir por fidelidad a Dios, sería algo loable, dice. Pero los testigos de Jehová llegan hasta el fanatismo de dejar morir a un ser querido basándose en una falsa interpretación bíblica. Sabemos que comer sangre de animal es malo y prohibido por la Escritura, pero no tiene nada que ver con salvar una vida. ¿Ah? Por eso Jesús llamaba a los fariseos de hipócritas. Porque los fariseos se guardaban, ¿verdad?, en el día, en el Shabbat, ¿verdad?, de muchas cosas. Pero si ellos veían un asno de ellos, un animal de ellos que caía en un hoyo, ¿acaso iban a esperar hasta el día lunes para rescatarlo o el día domingo? No, ellos lo rescataron en el mismo momento. Si la vida de un animal, hermano, valía la pena sacrificar el Shabbat, en esos casos, ¿cuánto más la vida de un ser humano? Es lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, en estos casos, sí, hermano, la vida está por encima del mandamiento. ¿Ya? Y en un momento cuando Dios dice, ¿verdad?, que no deben, ¿ya?, comer sangre animal, está diciendo, ¿verdad?, que no se podía hacer transfusión de sangre. ¿Ah? Porque en ese tiempo ni siquiera existían las transfusiones de sangre. ¿Ah? Lo que está diciendo, ¿verdad?, es que la persona no puede comer sangre animal por las razones que yo ya mencioné. ¿Ya? Pero si puede salvar una vida, es un acto de amor como Cristo lo hizo. Salvó nuestras vidas, ¿verdad?, en la cruz, derramando su sangre para que fuésemos salvos. Si usted puede salvar una vida, ¿verdad?, dando una transfusión de sangre, ayudando a alguien, yo lo he hecho muchas veces, ¿verdad? He donado, ya no sé cuántas personas le he donado sangre, ¿verdad? Tiene que hacerlo porque es un acto de amor. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Esto sucedió, hermano. Una mujer de 70 años, testigo de Jehová, prefirió morir desangrada antes que someterse a una transfusión de sangre en el hospital de Piedmonte Matese, a 70 kilómetros de Nápoles, al sur de Italia. O sea, imagínense, hermano, al punto del fanatismo lo que puede llegar a una persona por una doctrina mal enseñada. La familia se sintió orgullosa, dice, seguramente porque eran testigos de Jehová también, de su gesto, hasta el punto de que sus hijos afirmaron: nuestra madre ha dado una lección a los médicos. Lo cuenta en el diario español ABC, su corresponsal en Roma, Ángel Gómez Fuente. Esto salió, hermano. No me acuerdo en qué año, pero salió. Y este es uno de los tantos casos. Dice los detalles del caso. Se ha desencadenado así un debate sobre la voluntad de un paciente contra la obligación de los médicos para salvar una vida. La señora ingresó en el hospital con fuertes dolores abdominales. Se le diagnosticó una gastritis hemorrágica. Era necesario actuar con rapidez con transfusiones. Pero de inmediato surgió la firme oposición de la mujer por sus creencias religiosas. Era testigo de Jehová. No quiero transfusiones, manifestó la señora al doctor, jefe del departamento de cirugía general, Gian Fausto Laborrini. El médico le dio todo tipo de explicaciones, asegurándole que era la única solución para salvarle la vida. Pero no hubo forma de convencerla. La mujer estaba ciega con su fe en el movimiento de los testigos de Jehová, que practica una religión basada, según ellos, aunque no es cierto, en la restauración del modo de vida e idea de los primeros cristianos del siglo I, rechazando así la transfusión. ¿Ya? Una página web de esta confesión religiosa asegura que abstenerse de la sangre es tan importante como hacerlo de la inmoralidad sexual y la idolatría. O sea, ustedes aquí ven el grado de ceguera, hermano, ¿ya?, de los testigos de Jehová, al punto de dejar que una mujer muera, ¿ya?, por una mala interpretación de las escrituras. Según ellos, ¿verdad?, están restableciendo las antiguas creencias de los cristianos primitivos. Hermano, yo le digo una cosa: si en la época primitiva hubiera existido el avance que hay hoy en día, ¿usted duda, hermano, que alguien no sé, en la época no se hubiera hecho una transfusión de sangre? ¿Se hubiera podido salvar su vida? Claro, hermano. Claro que lo hace, porque tenemos un instinto humano. Y Dios usa a los médicos. Y Dios usa la ciencia médica, ¿verdad?, para salvar vidas. Y Dios hace milagros entre los hospitales usando los mismos médicos. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado, hermano? ¿Ah? Entonces aquí los testigos de Jehová se equivocan, y esto hace con que muchas veces, hermano, las personas, ¿ya?, rechacen el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos meten a todos en la misma canasta, ¿verdad? Dicen: son todos igual. Las personas del mundo, ¿verdad?, no hacen distinción, ¿verdad?, entre un credo, ¿verdad?, una doctrina diferente a la otra. Los testigos de Jehová y los 144.000.
Ya estamos terminando. Según la doctrina ruselista, los salvados están divididos en dos grupos, dice. Uno de ellos, los que consideran la gran muchedumbre, vivirá en la tierra, se basan en Juan 10:16. Y el otro grupo, llamado la manada pequeña o rebaño pequeño, estaría compuesto, según ellos, de 144.000 personas que vivirán en el cielo. Se basan en Lucas capítulo 12, verso 32, en su libro de bolsillo llamado El conocimiento que lleva a la vida eterna. Dice, un número limitado de hombres y mujeres serán resucitados para vivir en el cielo, dice. ¿A cuánto llevará Dios al cielo para gobernar con Cristo? La Biblia dice que solo a 144.000. ¿Ya? O sea, ellos dicen, ¿verdad?, que los 144.000 son los sellados. Y que esos 144.000, ¿verdad?, son el nuevo Israel, que son los testigos de Jehová. Eso es lo que enseñan ellos. ¿Ya? Cuando leemos el pasaje de Apocalipsis, capítulo 7, verso 4 al 8, sobre los 144.000, nos queda claro quiénes son. Claramente el texto dice, de todas las tribus de Israel. ¿Ah? Esto basta. El testigo de Jehová está equivocado. Se trata de judíos, y esto es tan cierto que luego se confirma discriminando cuántos serán de cada tribu. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí claramente en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 7, no está hablando, hermano, ya, de los testigos de Jehová. Ni siquiera de la iglesia está hablando, ¿verdad?, que son personas que van a ser selladas durante el periodo de la gran tribulación de las tribus de Israel y van a ser guardados por el Señor. Van a ser preservados por Dios y van a estar con el Señor. Pero pertenecen a las tribus de Israel. Aquí no está hablando, como les digo, les vuelvo a repetir, ni de los testigos de Jehová, ni de la iglesia. ¿Ya? Pero ellos se hacen llamar, ¿verdad?, los sellados. Y según ellos, hermano, Cristo ya vino. Y según ellos, Cristo ya está gobernando sobre la tierra. Y según ellos, Cristo ya, ¿verdad?, resucitó a varios testigos que murieron, ¿verdad?, y los selló. Ya hay varios sellados. Pero ¿y qué pasa, hermano, con los casi 3 millones de testigos de Jehová en la tierra? O sea, solamente va a haber un grupo de verdad privilegiado, que va a ser sellado y van a vivir en el aire con el Señor, ¿verdad? Y los otros van a vivir acá en el reino establecido por Jehová en la tierra. ¿Ah? Lo más trágico de todo esto, hermano, es que los testigos de Jehová creen que van a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Y que van a sobrevivir a la gran tribulación. Y yo no sé cómo, porque la gran tribulación va a ser terrible, va a morir mucha gente, hermano, los días de la gran tribulación. ¿Ya? Y que después van a reinar con Cristo acá en la tierra, durante el milenio. ¿Ah? Debemos entender, ¿verdad?, que cuando la Biblia habla de los 144.000, también puede referirse, ¿verdad?, en un sentido simbólico. Porque recordemos que el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, está lleno de símbolos. ¿Ah? Está lleno de símbolos. El número 144.000 parece no ser literal, sino simbólico. Que sea 12.000 puede referirse a un número completo, como que había 12 tribus, 12 apóstoles, 12 columnas, 12 tronos, 12 estrellas, 12 cimientos con los 12 nombres, 12 puertas, 12 frutos. Esto parece hablar de un número grande e indeterminado de personas. ¿Ya? Pero ahí la escritura nos dice, hermano, que eran testigos de Jehová. ¿Ya? O sea, aquí vemos una vez más, ¿verdad?, que ellos toman un texto, ¿verdad?, un pasaje, y lo adulteran, lo fuerzan, hacen una eisegesis. Cuando se hace una exegesis, hermano, se hace una interpretación correcta, ya sea simbólica o literal del texto. Pero yo no puedo hacer una eisegesis, forzar el texto a hablar algo que el texto no dice. Y aquí claramente, yo ni siquiera, hermano, creo que es simbólico este texto. ¿Ya? Estos 144.000 que sean simbólicos. Yo creo que van a ser realmente, esto es una interpretación mía, personal, que van a ser realmente personas, ¿verdad?, de las 12 tribus de Israel, que van a ser selladas por el Señor. ¿Ah? Que son personas sumamente fieles, porque Dios siempre ha tenido su remanente en Israel. ¿Ya? Pero no son claramente, ¿verdad?, los testigos de Jehová. Otro problema que tienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová y los deberes cívicos. Se rehúsan a votar. ¿Ya? Ellos no votan. ¿Y saben por qué no votan? Porque dicen que los gobiernos mundiales están dominados por Satanás. Por lo tanto, ellos no deben luchar, ¿verdad?, por los gobiernos mundiales. Y cuando hay votaciones, ¿verdad?, ellos instan, los líderes, ¿verdad?, los cabezas de los testigos de Jehová, ¿verdad?, instan a sus fieles a que no voten, que coloquen el voto en blanco. ¿Ya? Se rehúsan a votar, a saludar a la bandera. ¿Ya? Son antipatriotas, no cantan el himno nacional, no celebran la Navidad. ¿Ya? No celebran la Navidad, hermano.
Y los cumpleaños tampoco, porque dicen que son del mundo, son diabólicos. ¿Ya? No se les permite servir en las Fuerzas Armadas tampoco, ¿verdad? Porque no creen, no quieren defender a su país. ¿Ya? O sea, hermano, los testigos de Jehová son fome. ¿Ya? Son fome, digámoslo con todas sus letras. ¿Ya? Son antipatriotas. Y no cumplen, ¿verdad?, con lo que la Escritura manda. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a la autoridad superior, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros tenemos que entender una cosa, hermano. Nosotros como cristianos tenemos una doble ciudadanía. Una ciudadanía, ¿verdad?, terrenal, donde tenemos acá abajo leyes, tanto civiles, ¿verdad?, que tenemos que cumplir. Y tenemos que someternos a la autoridad. En estos tiempos, sobre todo de pandemia, ¿verdad? Tenemos que someternos a la autoridad, a lo que la autoridad dice. Si la autoridad dice, ¿verdad?, que la iglesia evangélica tienen que cerrarse, no pueden reunirse en los locales, ¿verdad?, más de 20, 30 personas, no podemos hacerlo, simplemente así. Pero ¿por qué, hermano, muchas veces encontramos hasta cristianos dentro de la iglesia, ¿verdad?, que quieren torcerle el brazo a la autoridad? Quieren desobedecer a la autoridad que Dios ha colocado. Y es lo que hacen, ¿verdad?, los testigos de Jehová. Al rehusarse a votar, el votar, hermano, el votar en las elecciones, ¿verdad?, es un deber cívico que como ciudadanos de la tierra tenemos que cumplir. El saludar a la bandera, cantar nuestro himno nacional, celebrar, ¿verdad?, la Navidad. Qué lindo celebrar. A mí, hermano, si hay una fiesta que me gusta a mí, la Navidad. Encuentro preciosa, más que el Año Nuevo y que otras fiestas. ¿Ya? Los cumpleaños, ¿a quién no le gusta, hermano, que le celebren el cumpleaños, que le canten un cumpleaños feliz, que oren por él, ¿verdad? Que le agradezca a Dios por el año más de vida, que le hagan un regalo? ¿A quién no, hermano? ¿Ah? Bien. Entonces, como dije anteriormente, ¿verdad? Nosotros tenemos una doble ciudadanía. Ciudadanía terrenal y una ciudadanía celestial. Tenemos que cumplir. Jesús mismo lo enseñó. Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Esto, hermano, le ha traído muchos problemas a los testigos de Jehová, hay que decirlo. ¿Ya? Y con esto termino. Le ha traído muchos problemas en varios países, han sido, ¿verdad?, expulsados. ¿Ya? De hecho, los testigos de Jehová fueron prohibidos en Rusia. El 21 de abril del 2017, eso salió en la tele. No sé si ustedes vieron esta noticia. Fueron prohibidos, están prohibidos, ¿verdad?, de ejercer su fe en Rusia. Y es justamente por esto. Porque rehusan votar, van contra el gobierno, ¿verdad?, contra el presidente, hablan públicamente. Y hay países, hermanos, que hay libertades, ¿verdad?, pero hasta un cierto límite. ¿Ya? Hay países, ¿verdad?, donde hay democracia, pero hasta un cierto límite. Entonces, si ellos no respetan, ¿verdad?, las leyes que hay, van a tener problemas como lo tuvieron acá en Rusia. La Corte Suprema declara organización extremista al Centro de Dirección de los Testigos de Jehová en Rusia y dispone que se prohíba su labor en el territorio del país. Esto afectaría las 395 ramificaciones de esta fe en Rusia y un total de 175.000 fieles que el movimiento religioso dice tener en el país. De acuerdo al centro, a partir de ahora sus miembros podrían ser perseguidos bajo la ley contra el extremismo, promulgada en el 2002, y que sus detractores tallan de ley para todo. ¿Ya? O sea, imagínense, hermano, llegaron al punto de ser considerados extremistas. O sea, esto es terrible. ¿Ah? Esto es terrible. Por causa, como le digo, de que ellos no quieren cumplir con los deberes cívicos. Entonces, amado hermano, por esto y por mucho más, nosotros, ¿verdad?, tenemos que contrarrestar, ¿verdad?, este error, esta doctrina, que no es una doctrina bíblica, sino que es una doctrina, ¿verdad?, del error. Y como dije anteriormente, ¿verdad?, no odiar a los hermanos testigos de Jehová, a los testigos de Jehová, ¿verdad? No sé si llamarlo hermano o primo. ¿Ah? No odiarlos, ¿ya? Amarlos porque son seres humanos, tienen un alma, pero están, ¿verdad?, en un camino de error, ¿ya? Y si alguna vez tenemos la oportunidad de hablar con alguno, poder hacerle frente y poder mostrarle, ¿verdad?, su error. No recibir, ¿verdad?, llevar para nuestras casas su literatura, ¿verdad?, que es una literatura errónea, es una literatura, ¿verdad?, que está totalmente, ¿verdad?, errónea y torcida. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes
que haya sido de bendición esta clase y estaremos entonces la próxima clase hablando acerca de otras sectas falsas, ¿verdad? Que son los adventistas del séptimo día, de donde vienen a todo esto, ¿verdad? Los testigos de Jehová. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, estudien, lean, ¿verdad? Nos estamos viendo entonces